Verónica Kingsley giró la llave en la cerradura y empujó la puerta. Después de 3 días en casa de su hermana en Pasadena, el olor familiar del hogar debería haber sido un alivio, pero algo no iba bien. El silencio parecía antinatural, opresivo. A esas horas, Nigel solía estar trabajando en su despacho, donde se oía el murmullo amortiguado de las llamadas de negocios o el susurro de las páginas de un diario financiero. «Nigel», gritó, dejando caer la maleta en la entrada. «Ya he vuelto». Solo le respondió el eco de la casa vacía. Verónica entró en la cocina y observó que los platos del fregadero no se habían lavado desde ayer. La cafetera estaba fría, algo inusual para un lunes por la mañana, cuando Nigel suele consumir su primera dosis de cafeína. Había una nota colgada en la nevera, pegada con un imán con la forma del logotipo de la empresa de inversiones donde trabajaba Nigel. El corazón de Verónica se estremeció. Nunca se dejaban una nota, siempre se llamaban o se mandaban mensajes. «Cariño, ahora el dinero es todo mío. Adiós», decía la escueta inscripción con la familiar letra de su marido. Verónica releyó la frase varias veces, intentando averiguar qué podía significar. ¿Qué dinero? Todas sus finanzas eran compartidas, o mejor dicho, oficialmente. De repente, un presentimiento se apoderó de ella. Corrió al dormitorio, al armario donde estaba la caja fuerte oculta tras un falso panel. El panel parecía estar abierto, la puerta de la caja fuerte entreabierta. Las manos de Verónica temblaron al tirar de la manilla. La caja fuerte estaba vacía. $740,000. Todo lo que quedaba de la venta de la casa de sus padres y sus propios ahorros de 10 años habían desaparecido. Se habían ido con Nigel. Verónica se hundió en el borde de la cama, con las rodillas repentinamente mareadas. La habitación nadaba ante sus ojos. 5 años de matrimonio, 6 años de relación, y así, sin más, una nota en la nevera y una caja fuerte vacía. Una llamada la sacó de su aturdimiento. Verónica buscó a tientas el móvil en el bolsillo, esperando ver el nombre de Nigel en la pantalla. Pero era su hermana, Cynthia. «¿Lo has conseguido?» La voz alegre de su hermana sonaba como si procediera de un mundo lejano en el que todo seguía siendo normal. «Sí», soltó Verónica a duras penas. «Nigel se ha ido y se ha llevado todo mi dinero». Tras una larga conversación con Cynthia que pasó del «quizás sea un malentendido» al «siempre dije que era escurridizo», Verónica empezó a revisar metódicamente la casa. En el armario faltaba parte de la ropa de Nigel, solo los trajes y los zapatos más caros. En el cuarto de baño habían desaparecido sus artículos de aseo. En el estudio, su portátil personal y el maletín de cuero italiano que Verónica le había regalado por su aniversario. Se sentó en su silla, se recostó y cerró los ojos. Las imágenes de su primer encuentro en la cafetería del Brand Boulevard pasaron ante ella. El choque accidental, los papeles esparcidos, las disculpas de él y la broma sobre el karma que los había unido. Nigel Hartwood, gestor de inversiones, con una sonrisa impecable y un traje que costaba más de lo que ella ganaba en un mes. Ese día decidió que por fin tenía suerte. «Trabajamos con el futuro de las personas, con sus sueños», le dijo en su segunda cita. «El dinero no son solo números en una cuenta, son oportunidades, seguridad, libertad». Verónica se enamoró de su pasión, su ambición, su capacidad para hablar del dinero como algo más que un medio para comprar cosas. Él era su opuesto. Ella, profesora de literatura, vivía sus historias y sus sueños, mientras que él tenía los pies en el suelo, hablando de depósitos e inversiones. Cuando, al cabo de un año de relación, Nigel le propuso irse a vivir juntos, él insistió en Glendale, un barrio tranquilo y acomodado donde tendrían su propia casa. Verónica objetó que no podía permitirse un lugar así. «No estás sola», sonrió entonces. «Estamos juntos. Yo me ocuparé de la parte financiera». Y Verónica confió.
Siempre le había costado entender las inversiones, las acciones y los bonos. Nigel le explicaba los esquemas en lo que parecía escritura china, y ella asentía, sintiéndose un poco tonta. Al fin y al cabo, él es un experto, lo sabe todo. Verónica se levantó de la silla y se acercó a la ventana. Su casa de Glendale estaba en una colina con vistas a la ciudad. 3 dormitorios, con un amplio patio trasero donde Nigel planeaba poner una piscina. No podían permitírsela, no de inmediato, pero Nigel dijo que sería en un par de años, cuando su inversión dio sus frutos. Y entonces murió mamá, dejando la casa en la costa. La venta de la casa reportó 700,000, que se repartieron Verónica y Cynthia. Verónica aún recordaba la cara de satisfacción de Nigel cuando le enseñó el cheque. «Seremos inteligentes con este dinero», había dicho entonces. «No gastaremos nada en vano. Es tu futuro, tu seguridad». Y ella lo creyó. Lo creyó cuando él le propuso ingresar el dinero en una cuenta conjunta para facilitar la gestión. Creyó cuando él le ofreció retirar parte del dinero y guardarlo en casa, en una caja fuerte, por si los bancos imponían restricciones. Creída cuando no insistió en comprar una casa más lujosa. Mejor invertir en algo que nos aportara más a largo plazo. Ahora Verónica estaba sentada en la casa vacía mirando una fotografía de su boda. Nigel con un traje azul oscuro, ella con un vestido blanco rebajado. Él parecía tan feliz, con los ojos brillantes de alegría, y ahora se preguntaba, ¿era esa felicidad por ella o por las oportunidades que se abrían ante él? Las primeras señales de alarma se le habían pasado por alto, o más bien las había ignorado deliberadamente. Nigel solía llegar tarde al trabajo, sobre todo en los últimos meses. Sus explicaciones sobre clientes importantes y crisis financieras de las que había que ocuparse urgentemente sonaban convincentes. Siempre sabía hablar de forma convincente. Verónica se pasó la mano por el pelo, haciendo memoria. Había otras señales en las que prefirió no fijarse. Las misteriosas llamadas telefónicas que atendía cuando salía de la habitación. Las repentinas cenas de negocios que se prolongaban hasta altas horas de la noche. El olor de un perfume desconocido que una vez había percibido en su camisa, pero se convenció de que podía ser el olor de un nuevo compañero de oficina. Nada sospechoso. Pero lo más inquietante era la forma en que se distanciaba de la familia de ella. Nunca le había gustado Cynthia. Es demasiado directa, no entiende los entresijos de las relaciones empresariales. Con su padre, se negó a reunirse después de la primera y única vez. Me miró como si ya hubiera hecho algo malo, se quejó Nigel después de cenar con Ralph Kingsley. Su padre no se mostró muy complacido con la elección de Verónica. «Es demasiado suave», dijo Ralph después de la reunión, como un vendedor de coches de segunda mano. «No te fíes del todo de él, Botón». Verónica arrugó la nariz al recordarlo. Botón era un apodo que le había puesto su padre de niña por su costumbre de apretar todos los botones de la casa. Pero su padre era un militar de la vieja escuela, de carácter duro y desconfiado con la gente nueva. Ella pensaba que era demasiado duro y anticuado. Ahora sus palabras sonaban proféticas. Despistada, Verónica se acercó a la mesa de la cocina, donde estaba el informe mensual sobre sus finanzas que Nigel estaba preparando cuidadosamente. Nunca se había fijado en los detalles, columnas de cifras, términos, gráficos. Ahora, mirando los papeles, se preguntaba, ¿eran sinceros esos informes? ¿Podría ser que los planes de su marido se hubieran estado gestando durante mucho tiempo? La tarde llegó de repente, obligando a Verónica a encender la luz. No recordaba cuánto tiempo estuvo sentada en la penumbra, repasando sus recuerdos y buscando pistas. 5 años de vida juntos. Creía conocer a ese hombre. El teléfono estaba en silencio. Ninguna llamada, ningún mensaje de Nigel. Solo algunos mensajes preocupados de Cynthia, a los que ella había respondido brevemente que todo iba bien y que se estaba ocupando de la situación.
Orden. ¡Qué ironía! Su vida acababa de desmoronarse y ella le aseguraba que todo iba bien. Verónica se obligó a levantarse y abrir la nevera. Tenía que comer algo, aunque no tenía nada de apetito. Preparó mecánicamente un sándwich, pero después del primer bocado lo guardó. El estómago se le retorció de ansiedad y rabia. La rabia fue lo que empezó a atravesar el entumecimiento y el shock. ¿Cómo había podido? Después de todo lo que había pasado entre ellos, después de todas las promesas, los planes, las conversaciones sobre el futuro, no solo había traicionado su confianza, sino que le había robado su seguridad, su futuro, la herencia de sus padres. En el salón había una fotografía de su boda. Verónica tomó el marco entre sus manos, estudiando el rostro de un hombre al que no conocía de nada. Un rostro apuesto con hoyuelos en las mejillas cuando sonreía, con unos ojos verdes que ella creía que siempre la habían mirado con sinceridad. La cara del hombre que había dicho que la amaba más que a nada en el mundo, pero que había huido con su dinero, dejando una nota como si ella no fuera su esposa, sino una conocida casual. Los faros de un coche que pasaba por la ventana iluminaron la habitación por un momento y Verónica se estremeció. El corazón le latió más deprisa. Pensó que podría ser Nigel, que cambiaba de opinión y volvía a casa. Pero el coche pasó a toda velocidad. El reloj marcaba casi medianoche. Verónica llamó a la directora y dejó un mensaje diciendo que estaba enferma y que no podría ir a trabajar en los próximos días. Luego cogió un taxi y se dirigió a la comisaría. El agente de guardia escuchó su historia con un interés cortés pero indiferente. Rellenó un impreso de solicitud, pero no se mostró especialmente alentador. Me temo, señora Hartwood, que esto parece más una disputa familiar que un delito. ¿Dice que el dinero estaba en una cuenta conjunta? Una parte se cobró y se guardó en la caja fuerte de la casa para casos de emergencia, explicó Verónica. El agente asintió con simpatía. Si los fondos eran comunes y su marido tenía acceso legal a ellos, técnicamente no es un robo, pero puede pedir el divorcio y exigir que le devuelvan su parte. «Divorcio», repitió Verónica. La palabra la golpeó con renovada fuerza. El fin de todo lo que habían construido juntos, o lo que creían que eran. Cuando llegó a casa, los primeros rayos de sol ya coloreaban el cielo de Glendale. Verónica se sintió desolada. Ningún policía buscaría activamente a Nigel. A ojos de la ley, no había cometido ningún delito. Un marido que se llevaba el dinero compartido y se iba con otra era una historia común, aunque dolorosa. Comprobó su cuenta bancaria conjunta en Internet. Como era de esperar, estaba vacía. Nigel había cobrado hasta el último céntimo. El indicador de mensajes nuevos de su teléfono parpadeó. ¿De Nigel? No, era Cynthia de nuevo. Tienes que llamar a papá. Verónica sacudió la cabeza. No, a papá no. Su relación con Ralph Kingsley se había vuelto tensa en los últimos años, sobre todo después de aquella memorable cena con Nigel, cuando su padre había expresado sin rodeos su opinión sobre su elección. Ella había defendido a su marido, discutido con su padre. Desde entonces, solo hablaban en vacaciones, breve y formalmente. ¿Qué le diría ahora? Tenías razón, papá. Resultó ser exactamente lo que pensabas que era. Pero Cynthia fue persistente. Otro mensaje. En serio, Verónica, llámalo. Conoce gente que puede ayudar, gente que podría ayudar. Verónica sabía que su padre, un ex militar con 30 años de servicio, tenía contactos en todo tipo de círculos. Pero ¿qué contactos podrían ayudarla a encontrar al marido que se había fugado con su dinero? Suspiró y se dirigió a la ducha. El agua caliente le devolvió un poco la cordura, pero el cansancio de la noche en vela estaba desapareciendo. Verónica se secó el pelo a toda prisa, se cambió y se tumbó en la cama que compartían, donde aún podía oler la colonia de Nigel. Verónica se despertó por la tarde con la cabeza pesada y los ojos inflamados. Por un momento la realidad le pareció un sueño,
pero la mitad vacía de la cama le recordó despiadadamente lo que había sucedido. El teléfono de Verónica brillaba en la oscuridad del dormitorio, en la cuenta atrás del tercer día desde la desaparición de Nigel. 3 días dando vueltas, llamando a bancos, comprobando cuentas y tarjetas de crédito. 3 días de amarga constatación de que $740,000 habían desaparecido junto con el hombre en quien más confiaba en el mundo. Su dedo se posó sobre el contacto «papá». Verónica se mordió el labio, recordando su última conversación. El seco intercambio de felicitaciones navideñas, las preguntas formales sobre su salud, el incómodo silencio. Hacía 2 años que no hablaban de corazón a corazón. Cynthia insistía. «Él ayudará», repetía su hermana. «Él sabe qué hacer en estas situaciones». Verónica finalmente pulsó la llamada. El tono de llamada de retorno parecía interminable. Estaba a punto de colgar la llamada cuando una voz ronca y familiar sonó al otro lado. «Aquí Kingsley». Incluso a su hija le contestó con brevedad militar. «Algunos hábitos nunca cambian». «Papá, soy yo», le tembló la voz a Verónica. «Verónica». Una pausa. Casi pudo oír cómo su padre se enderezaba en la silla, como hacía siempre que tenía una conversación importante. Ha ocurrido algo, no una pregunta, sino una afirmación. «Nigel se ha ido», exhaló Verónica. «Se ha llevado todo mi dinero, $740,000. Dejó una nota. «El dinero es mío ahora, adiós». Se hizo el silencio al otro lado del cable, un silencio tan profundo que Verónica pensó que la conexión se había roto, pero entonces oyó una exhalación tranquila y mesurada. «¿Dónde estás ahora?», preguntó Ralph. «En casa, en Glendale. Estaré allí dentro de 1 hora». La llamada se cortó y Verónica se quedó mirando la pantalla apagada del teléfono. 1 hora. Su padre vivía en San Diego a un mínimo de 2 horas en coche en el mejor de los casos. Pero si Ralph Kingsley decía 1 hora, entonces era 1 hora. Verónica se levantó de la cama y empezó a ordenar la casa frenéticamente. Una vieja costumbre. Su padre siempre había exigido una limpieza perfecta. «El orden en la casa es el orden en la cabeza», solía decir. 25 años en el ejército le habían inculcado una férrea disciplina que intentaba inculcar también a sus hijas. Exactamente 58 minutos después, un todoterreno negro se detuvo en el camino de entrada. Verónica se estremeció. Hacía años que no oía aquel sonido, pero lo reconoció al instante. El motor del Ford Explorer de su padre siempre sonaba con un estruendo característico. Abrió la puerta y lo vio, un hombre alto de porte militar, con el pelo canoso corto, la cara curtida y profundas arrugas alrededor de los ojos. A sus 62 años, Ralph Kingsley parecía un hombre con el que era mejor no meterse. «Papá», Verónica se acercó torpemente a él. Él la abrazó, brevemente, pero con fuerza. Olía a cuero y a la misma colonia que había usado desde que ella tenía memoria. «Cuéntamelo todo», dijo entrando en la casa. «Desde el principio». Se sentaron en la cocina. Verónica hablaba y Ralph escuchaba sin interrumpir, solo de vez en cuando haciendo preguntas aclaratorias. ¿Cuánto hacía que Nigel había empezado a actuar de forma extraña? ¿Quién más sabía lo del dinero? ¿Dónde podría estar ahora? «He ido a la policía», dijo Verónica. «Pero no pueden hacer nada. El dinero estaba en una cuenta conjunta, así que técnicamente no fue un robo». Ralph asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. «¿Y esta caja fuerte?», señaló con la cabeza hacia el dormitorio. «Déjame verla». Verónica lo condujo a la habitación y abrió la puerta de un armario que ocultaba un falso panel. Ralph escrutó la caja fuerte vacía, tocó el mecanismo de la cerradura. «Irrompible», afirmó. «Así que debía de tener el código». «Yo misma se lo di», admitió Verónica. «Esta es nuestra casa común, nuestra caja fuerte común». No terminó la frase. Ralph la miró sin juzgarla, limitándose a estudiarla,
como si intentara ver a la niña que una vez lo había mirado con adoración. ¿Cuándo cambiaron las cosas entre nosotros, Verónica?, preguntó de repente. La pregunta la cogió por sorpresa. Estaban en el dormitorio con la caja fuerte vacía, hablando del dinero desaparecido y del marido que había huido, y de repente él empezó a hablar de su relación. «Ya sabes cuándo», respondió ella en voz baja. «Después de aquella cena con Nigel». Ralph asintió lentamente, recordando. La noche en que Verónica había llevado a su prometido a conocer a su padre por primera vez. El filete perfectamente cocinado, el mejor vino de la bodega de Ralph y la tensión que había flotado en el aire durante las 3 horas. «Te dije lo que pensaba de él», dijo Ralph, «y le elegiste a él». «Has sido injusto», exclamó Verónica. «No lo conocías de nada y ya has emitido tu juicio». «He visto gente así, Button, cientos de veces. Confía en mi experiencia». Botón, un apodo de la infancia. Una vez le encantó que su padre la llamara así. Ahora le llegaba al corazón. Demasiados recuerdos, demasiadas palabras no dichas entre ellos. «Tu experiencia», sonrió Verónica con amargura. «Tu experiencia te enseñó a no confiar en nadie, a ver enemigos por todas partes. Hasta tu madre decía que eras demasiado desconfiado». Al mencionar a su madre, el rostro de Ralph se suavizó. Elizabeth Kingsley había muerto hacía 3 años. El cáncer se la había llevado rápidamente, dejando un vacío en los corazones de su marido y sus hijas. Elizabeth siempre fue un amortiguador entre la naturaleza asertiva de su marido y la sensibilidad de Verónica. «Tu madre era una santa», dijo Ralph en voz baja. «Solo veía el bien en todo el mundo. A veces es peligroso. Igual que ver solo lo malo en todo el mundo», replicó Verónica. Ralph no contestó. Volvió a la cocina y se sirvió un vaso de agua. «Háblame de tu marido», preguntó. «No sobre lo que hizo. Háblame de él. ¿Quién es realmente?» Verónica dudó. ¿Qué podía decir? Que conocía a Nigel desde hacía 6 años y no había sido capaz de ver su verdadera naturaleza. «Trabaja para Merlin Capital», empezó a decir con cautela. «Un gestor de clientes privados. Muy exitoso, siempre impecablemente vestido. Sabe cómo hacer que la gente se sienta a gusto. Nos conocimos por casualidad, en un café». «No», la interrumpió Ralph. «No te pregunto por su trabajo ni cómo lo conociste. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Qué sabes de su pasado?» Verónica abrió la boca y la cerró. De repente se dio cuenta de que no sabía mucho sobre el pasado de Nigel. Rara vez hablaba de su familia. Solo mencionaba que había crecido en los suburbios de Boston, que sus padres se habían divorciado cuando él tenía 12 años, que se había pagado la universidad él solo, trabajando a tiempo parcial por las tardes. No le gustaba hablar de su infancia, admitió. Decía que era duro, que no quería recordar. Ralph asintió, como si tuviera la confirmación de sus pensamientos. Su empresa la controlaba. ¿De qué manera? Literalmente, Verónica. Comprobó si Merlin Capital existía. Tiene licencia. ¿Quiénes son los propietarios? Verónica sintió que el color le inundaba las mejillas. No, claro que no lo había comprobado. Había visto el despacho de Nigel, había estado en fiestas de empresa, conocía a algunos de sus colegas. ¿Crees que todo era mentira?», preguntó horrorizada. «No creo nada todavía», respondió Ralph con calma. «Estoy recabando información. Primera regla, conoce a tu enemigo». El enemigo. En eso se había convertido Nigel para ella, en un enemigo. El hombre al que amaba, el hombre con el que compartía su cama, sus sueños, sus planes, convertido en enemigo de la noche a la mañana. «¿Tienes una fotografía de él?», preguntó Ralph. «Una reciente, una clara». Verónica asintió y sacó su teléfono. Había montones de fotos de Nigel, sonriente, serio, riendo con una copa de vino en la mano. «Envíame algunas», dijo Ralph, «y dame su nombre completo,
su fecha de nacimiento si la sabes, y su número de la seguridad social. Verónica dictó obedientemente los detalles que conocía. Nigel Edward Hartwood, 37 años, nacido el 11 de marzo. No sé el número de la seguridad social, admitió. Nunca me ha interesado. Está bien, asintió Ralph. Es suficiente para empezar. Sacó su teléfono, uno anticuado con teclado físico, e hizo algunas anotaciones. Luego marcó un número y se retiró al salón, hablando en voz baja para que Verónica no lo oyera. Ella se quedó en la cocina, sintiéndose extraña. Su padre entró en su casa e inmediatamente tomó el control de la situación, como cuando era niña y se metía en líos. Una parte de ella se sintió aliviada. La otra parte, la mujer adulta e independiente en que se había convertido, se sintió ligeramente molesta. Cuando Ralph regresó, su rostro era impenetrable. «Ahora hablemos de por qué no quería salir conmigo», dijo, sentándose frente a ella. Verónica suspiró. Desde aquella primera y única cena, Nigel siempre había encontrado excusas para evitar ver a su padre. Viajes de trabajo, asuntos urgentes, dolores de cabeza repentinos, cualquier cosa para evitar estar en la misma mesa con Ralph. «Dijo que no te caía bien a primera vista», dijo ella, «que lo veías como a un enemigo». Ralph se encogió de hombros. Lo veía como alguien en quien no confiaba. «Y tenías razón, botón. No me llames así». Verónica se encolerizó. «No soy una niña. Soy una mujer adulta que causó este problema por confiar en la persona equivocada. No hace falta que me recuerdes lo ingenua y estúpida que soy». Para su sorpresa, Ralph no respondió con dureza. En lugar de eso, le cubrió la mano con la suya, una palma grande y áspera con venas salientes. «Nunca has sido estúpida, Verónica», dijo suavemente. «Siempre has sido amable. Siempre has visto lo mejor de la gente. Esa cualidad la heredaste de tu madre, y nunca quise que te volvieras tan cínica como yo». Verónica parpadeó, conteniendo las lágrimas. ¿Cuándo había oído a su padre decir algo así por última vez? Le había parecido una eternidad. «Pero me robó el dinero, papá», susurró. «El dinero de mamá. La herencia que me dejó. ¿Cómo ha podido?» «Porque es la clase de hombre que es», respondió Ralph con sencillez. «No te culpes por no haberlo visto al principio. A los hombres como él se les da bien fingir». Verónica se recostó en la silla, repentinamente cansada. 3 días casi sin dormir, de tensión y pánico constantes. Ahora que su padre estaba a su lado, se dio cuenta de todo lo que había pasado. «¿Y ahora qué?», se pregunta. «La policía no te ayudará. El abogado dijo que podías pedir el divorcio e intentar recuperar el dinero en los tribunales, pero eso llevaría meses, incluso años». Ralph la miró con esa mirada especial que ella recordaba de su infancia. Era la mirada que ponía cuando alguien hacía daño a una de sus hijas. La mirada fría y calculadora de un hombre que no perdonaría los males causados a su familia. «Déjamelo a mí», dijo. «Tengo conocidos que pueden ayudar». «¿Qué conocidos?». Verónica frunció el ceño. «Gente que sabe encontrar a personas que no quieren ser encontradas», respondió Ralph con evasivas. «Papá, no quiero ninguna acciones ilegales», dijo Verónica preocupada. «Sé que estás muy enfadado con Nigel, pero ¿crees que voy a contratar matones?». Ralph sonrió. «No, botón. Verónica. Todo estará dentro de la ley. Es solo que hay gente que sabe buscar información mejor que la policía de Glendale». Miró su reloj, un reloj mecánico anticuado que había llevado toda la vida. «Tengo que hacer unas llamadas. Y tú tienes que descansar. Pareces agotada». Verónica no discutió. Realmente se sentía agotada. Cuando Ralph salió al patio trasero con su teléfono, ella subió al dormitorio y se tumbó en la cama sin desvestirse. El sueño llegó al instante, profundo y sin sueños. Cuando Verónica se despertó, estaba oscuro fuera de la ventana. El reloj marcaba las 8 de la tarde. Había dormido casi 4 horas.
Cuando bajó las escaleras, encontró a su padre sentado en la mesa de la cocina con un portátil, su propio portátil. Junto a él había un cuaderno con notas escritas a mano. ¿Has pirateado mi ordenador?, se preguntó Verónica. Hackeado no, desbloqueado, la corrigió Ralph. Siempre usas la misma contraseña, el cumpleaños de tu primer perro y tus iniciales, sin imaginación. Verónica sacudió la cabeza. Algunas cosas nunca cambiarían. Su padre siempre había sido observador, siempre se fijaba en detalles que a los demás se les pasaban por alto. ¿Qué has encontrado?, preguntó sentándose a su lado. Cosas interesantes. Ralph giró la pantalla hacia ella. Tu marido no es quien dice ser. La pantalla mostraba una página de una red social, el perfil de un hombre que se parecía mucho a Nigel, pero con un nombre distinto, Neil Hope. Este perfil fue abandonado hace unos 7 años, explicó Ralph, justo antes de conocer a Nigel Hartwood. Verónica estudió las fotos con incredulidad. Sin duda era su marido, solo que con el pelo más largo y sin la barba que se había dejado crecer en los últimos años. Podría ser una coincidencia, objetó débilmente. Solo una persona parecida. No es una coincidencia. Ralph negó con la cabeza. Un amigo mío de Hacienda lo comprobó. Nigel Edward Hartwood con la fecha de nacimiento que has dado no existe. Al menos, el Nigel Hartwood que se parece a tu marido no existe. Verónica sintió que la habitación se arremolinaba a su alrededor. Se agarró al borde de la mesa. ¿Quieres decir que me casé con un hombre que no existe? Un hombre con un nombre falso, aclaró Ralph. Existe, pero con otra identidad. Y por lo visto, no es la primera vez que se cambia el nombre. Le mostró otros perfiles de diferentes sitios, todos con la cara de Nigel pero con nombres diferentes. Neil Hope, Nathan Hughes, Nicholas Hart. Siempre mantiene las iniciales, señaló Ralph. Un truco profesional para evitar confusiones cuando alguien te llama por tu nombre. Pero, ¿nuestro matrimonio?, preguntó Verónica horrorizada. ¿Es legal? Probablemente, asintió Ralph. Puedes casarte con cualquier nombre, siempre que no lo hagas con fines fraudulentos, pero en su caso, quizá era eso lo que estaba haciendo. Verónica se cubrió la cara con las manos. Todos estos años son una mentira. Cada día, cada hora pasada con un hombre que ni siquiera era quien decía ser. ¿Qué más has aprendido?, preguntó sin dejar de taparse la cara con las manos. Tiene un cierto modus operandi, dijo Ralph con una calma aterradora. Busca mujeres con dinero o con perspectivas de tenerlo, se gana su confianza, se casa con ellas, espera el momento oportuno, una herencia, una póliza de seguros, un gran negocio, y luego desaparece con el dinero. ¿Y había otros? Ralph asintió lentamente. 2 que sepamos con seguridad, uno en Oregón y otro en Colorado. Ambas historias son muy parecidas a la tuya. Verónica sintió náuseas. No solo un ladrón, sino un delincuente en serie para el que ella no era más que otro objetivo. ¿Y ahora qué?, preguntó con voz apagada. Ahora lo encontramos, respondió Ralph con sencillez. Y recuperaremos tu dinero. Verónica miró a su padre. No había piedad ni juicio en su mirada, solo determinación. Y, de un modo extraño, le dio fuerzas. ¿Cómo?, preguntó. Si la policía no puede... La policía tiene normas, la interrumpió Ralph. Tienen sus propios procedimientos, sus propias restricciones, su propia burocracia. Nosotros vamos a hacer las cosas de otra manera. ¿Nosotros?, preguntó Verónica sorprendida. Tú y yo, asintió Ralph. Y algunos viejos amigos que me deben algunos favores. Había algo en su tono que hizo recordar a Verónica. Su padre no siempre había sido un simple militar. Había periodos de su servicio de los que nunca hablaba, misiones que mencionaba de pasada. De adolescente, había pensado que exageraba para parecer misterioso. Ahora, papá, ¿quién eras realmente?, preguntó en voz baja. ¿En el ejército? Ralph la miró con una leve sonrisa.
Un hombre que resolvía problemas, respondió con sencillez. Y voy a encontrar a tu Gibby, botón. Puedes apostar a que lo haré. Nigel Hartwood, o Neil Hope, o Nathan Hughes, o cualquiera que fuera su verdadero nombre, se estiró en las sábanas de seda de la suite del Hotel Crescent de Beverly Hills. El sol de California proyectaba un resplandor dorado sobre la habitación, jugando con la botella de champán Dom Perignon que reposaba en una cubitera de plata. «Estás despierta, dormilona», murmuró Olivia Brooke, saliendo del cuarto de baño en bata de hotel. Llevaba el pelo oscuro húmedo por la ducha y al cuello le brillaba un collar de diamantes, su primera inversión con el dinero robado. Nigel sonrió al verla acercarse a la ventana y descorrer completamente las cortinas, revelando una vista de Los Ángeles. «¿Cómo puedes dormir en un día tan bonito?», replicó. «Sobre todo cuando por fin somos libres. Libres y ricos». $740,000 no era el mayor sueldo de su carrera, pero bien valía la pena, sobre todo teniendo en cuenta lo fácil que había sido. Verónica era el blanco perfecto, crédula, inexperta en asuntos financieros, con una relación tensa con su familia, especialmente con su padre. Prácticamente ella misma puso el dinero en sus manos, creyéndose cuentos de inversión y futuro compartido. ¿En qué estaba pensando? Olivia se sentó en el borde de la cama, ajustándose el collar que llevaba al cuello. «En nuestro futuro», mintió Nigel con la facilidad de un hombre para quien mentir era algo natural. «Creo que deberíamos quedarnos aquí 1 o 2 días más y luego marcharnos, a México quizá, o simplemente al Caribe». De hecho, se preguntó cuánto tiempo más toleraría la presencia de Olivia. Había desempeñado su papel a la perfección, una compañera joven y ambiciosa que le había ayudado a ganar confianza en la empresa y luego se había convertido en una tapadera conveniente para las reuniones nocturnas, pero ahora empezaba a molestarle con sus reclamaciones de atención y dinero. El collar de diamantes era solo el principio. Ella ya había insinuado ir de compras a Rodeo Drive, un nuevo vestuario, un viaje a Europa. Eso no era lo que él había planeado. Otro mes o 2 con ella, solo para estar seguro, hasta que las cosas se calmaran, y luego desaparecer con la mayor parte del dinero, dejándola con una miseria. Es el procedimiento estándar, elaborado a lo largo de los años. «No me habías dicho que tenía tanto dinero», dijo Olivia, sirviéndose champán. «Una profesora de literatura con 740,000 en efectivo. ¿De dónde?» «Herencia», respondió Nigel escuetamente. «Mamá dejó la casa junto al océano. La mitad del dinero fue a parar a su hermana, pero nuestra querida Verónica ni siquiera había pensado en dividir el efectivo. Estaba todo en una caja fuerte». Sonrió, recordando lo fácil que había sido abrir la caja fuerte, conociendo el código. Verónica le había enseñado ella misma la combinación al principio de su matrimonio, por si acaso. La confianza es una debilidad muy conveniente. ¿Y no lo denunciaría a la policía? Olivia parecía preocupada. Claro que lo haría, se encogió de hombros Nigel. Pero, ¿qué iban a hacer? El dinero era de dominio público y yo soy su marido legal. Lo más que podría hacer es reclamar la mitad en un juicio de divorcio, y para cuando llegara ese momento ya nos habríamos ido. Se levantó de la cama y se estiró, mostrando su cuerpo aún tenso. A sus 39 años, no 37, como le había dicho a Verónica, era meticuloso con su figura. El buen aspecto formaba parte de sus herramientas de trabajo. «Voy a ducharme», anunció. «Y luego a desayunar. Pide algo especial. Estamos de celebración». Cuando la puerta del baño se cerró tras él, Nigel dejó caer la máscara de la confianza. Siempre estaba nervioso los primeros días después de salir del armario. Así llamaba al momento en que cogió el dinero y desapareció. Era el periodo más vulnerable, cuando la víctima acababa de descubrir lo que le faltaba y podía actuar de forma imprevisible. La mayoría,
como Verónica, acudía a la policía y se atascaba en la burocracia. Pero siempre había un riesgo. Abrió la ducha y puso la cara bajo los chorros calientes. El agua siempre le ayudaba a pensar. Necesitaba acelerar su salida. Los Ángeles estaba demasiado cerca de Glendale. Mañana se trasladarían a San Diego y de allí a México. Se relajarían un tiempo en la costa y luego... Nigel sonrió ante sus pensamientos. Dinero perdido, sol y libertad. La vida era maravillosa. Al mismo tiempo, a 30 kilómetros del lujoso hotel, Ralph Kingsley estaba sentado a una mesa en casa de su hija, hablando por teléfono en voz baja y tenue. Sí, Dawson, ese modelo exacto. Busca todos los hoteles de lujo en un radio de 50 kilómetros de Glendale y comprueba las grabaciones de las cámaras de los últimos 3 días. Su coche es un Lexus negro, matrícula de California. Enviando la foto ahora. Verónica observó a su padre sentado en el sofá del salón. Cuando terminó de hablar, ella preguntó, «¿Quién es Dawson?» «Un viejo amigo», respondió Ralph escuetamente, «de los tiempos que no cuentan a sus hijas». Verónica lo miró detenidamente. ¿Cuánto desconocía de su propio padre? Ralph Kingsley siempre le había parecido un militar de temperamento estricto, con disciplina en lugar de sangre en las venas, con reglas en lugar de emociones. Había crecido pensando que era predecible, incluso aburrido en su corrección. Pero ahora, al verlo organizar metódicamente la búsqueda de Nigel, empezaba a darse cuenta de que era más complicado que eso. «Papá», comenzó con cautela, «nunca me contaste exactamente qué hacías en el ejército. Mamá siempre cortaba la conversación cuando yo preguntaba por tu servicio». Ralph levantó la vista de su portátil. Por un momento su mirada se nubló, como si estuviera buscando en algún lugar del pasado lejano. «Porque hay cosas que es mejor que los hijos no sepan de sus padres», respondió por fin. «Sobre todo las hijas sobre sus padres». «Ya no soy una niña», le recordó Verónica, «y a juzgar por la facilidad con que organizaste esta búsqueda, no eras un soldado cualquiera». Ralph suspiró y se reclinó en la silla. Había una expresión en su rostro que Verónica nunca había visto antes, una mezcla de cansancio y cierta tristeza antigua. «Oficialmente, estaba en inteligencia militar», comenzó lentamente. «Analista, papeleo, nada especial. Pero había otra parte de mi servicio, no oficial. Trabajé en una unidad especial que se ocupaba de, digamos, problemas inusuales». «¿Qué tipo de problemas?» Verónica se adelantó. «Varios», respondió Ralph con evasivas. A veces era para encontrar a alguien que no quería ser encontrado. A veces era para proteger a alguien que estaba en peligro. A veces era para obtener información que nadie quería dar de buena gana. Verónica sintió un escalofrío. Su padre había hablado con calma, mundanamente, como si estuviera hablando del tiempo, pero había algo siniestro detrás de sus palabras. «¿Tú torturabas a la gente?», preguntó horrorizada. Ralph la miró directa y firmemente. «No», dijo, «no he torturado. Encontré otras formas de conseguir lo que necesitaba. Presión psicológica, manipulación, a veces intimidación. Pero nunca la violencia por la violencia. Es ineficaz. Ineficaz. No Irving o Zhao, sino Yi. El padre típico es siempre práctico, siempre racional. Y ahora usas esas habilidades para encontrar a Nigel. No era una pregunta, era una afirmación». «Sí», asintió Ralph, «porque ese hombre le hizo daño a mi hija, y va a pagar por ello». No había ira en su voz, solo una tranquila confianza que asustaba más que cualquier amenaza. «¿Qué harás cuando lo encuentres?», preguntó Verónica sin estar segura de querer saber la respuesta. «Lo que tengo que hacer», respondió Ralph con sencillez. «Recuperaré su dinero. Me aseguraré de que no vuelva a verte. Nada más». Verónica miró fijamente a su padre, tratando de ver si decía la verdad. Ralph le sostuvo la mirada sin pestañear. «Pero incluso ese mínimo requerirá ciertos métodos», añadió.
métodos que preferirías no conocer, por tu propio bien. El teléfono de Ralph sonó, interrumpiendo su conversación. Contestó, escuchó algo y dijo brevemente: «De acuerdo, voy para allá». Colgó, se levantó y cogió su chaqueta del respaldo de la silla. «Dawson ha encontrado su coche», anunció. «Hotel Crescent en Beverly Hills, suite de lujo con vistas a la ciudad, reservada a nombre de Nathan Hughes. Voy contigo», dijo Verónica con firmeza, levantándose. Ralph negó con la cabeza. «No, botón, no es buena idea». «Papá, es mi marido y mi dinero», objetó ella. «Tengo derecho a estar allí». «Y él tiene derecho a verte desde lejos y huir antes de que lleguemos a él», replicó Ralph. «Te quedarás aquí. Te llamaré cuando esté listo». Hecho. ¿Qué significaba eso en la mente de su padre? Verónica se dio cuenta de repente de que no sabía la respuesta a esa pregunta. «Papá», le agarró la mano, deteniéndole. «Prométeme que no harás nada. Irreparable». Ralph se ablandó y le tocó ligeramente la mejilla, un raro gesto de ternura por su parte. «No te preocupes», dijo. «No voy a matarlo si te refieres a eso. Ya no soy el hombre que era cuando era más joven». Pero sus ojos decían otra cosa. En ellos, Verónica vio una sombra del hombre que había sido una vez, un hombre capaz de cosas que nunca había contado a su familia. Cuando la puerta se cerró tras Ralph, Verónica se hundió en el sofá, rodeándose la cabeza con los brazos. ¿Quién era realmente su padre? ¿Y qué le iba a hacer a Nigel? Recordó la única vez que había visto la otra cara de su padre. Tenía 16 años y un tipo se le había insinuado en un centro comercial sin responder al rechazo. Ralph, que la esperaba en la entrada, se dio cuenta de la situación y se acercó. No levantó la voz, no hizo ningún movimiento brusco. Se limitó a decirle algo en voz baja, mirándole a los ojos. Y él se puso pálido, murmuró una disculpa y salió literalmente corriendo. Cuando Verónica le preguntó qué le había dicho, el padre se desentendió, solo le explicaba las reglas del decoro. Pero sus ojos habían sido tan fríos y decididos en aquel momento como lo eran ahora. La emoción crecía con cada minuto de espera. Verónica no encontraba dónde ir. Paseaba por la casa, intentaba leer, incluso empezó a preparar la cena, pero desistió a mitad de camino. El teléfono no sonaba y el silencio parecía ominoso. Finalmente, incapaz de soportarlo, marcó el número de su padre. «¿Dónde estás?», preguntó cuando él contestó al quinto timbrazo. «Vigilando el hotel», respondió Ralph con calma. «Está allí, con una mujer. Acaban de volver de comprar». «¿Una mujer?». Verónica sintió que las náuseas le subían a la garganta. «¿Quién es?». «Su cómplice, por lo que parece», dijo Ralph. «Joven, pelo oscuro, se parece a las fotos de Olivia Brooke que encontramos en las redes sociales». Olivia Brooke, la colega de Nigel de Merlin Capital. Verónica la había visto un par de veces en fiestas de empresa, joven, ambiciosa, siempre impecablemente vestida. Nigel las había presentado con descuidada formalidad, pero ahora Verónica recordaba cómo la chica la había mirado con una superioridad apenas disimulada. «Han sido amantes todo este tiempo», dijo con amargura. «Probablemente», asintió Ralph. «Pero no creo que tengan sentimientos reales, más bien son socios. Ella le ayudó a ganar confianza en la empresa, le hizo parecer un financiero de éxito, y ahora ella se lleva su parte del botín». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Verónica, agarrando el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Tengo un plan», contestó Ralph. «Pero no quieres saber los detalles. Espera a que te llame». Y se apagó, dejando a Verónica sola con sus preocupaciones y preguntas. Dio vueltas por la casa, intentando distraerse, pero sus pensamientos volvían a su padre y a su misterioso pasado. ¿Qué más desconocía de Ralph Kingsley? ¿Qué más había estado ocultando todos estos años? En el armario del dormitorio, Verónica encontró una caja de fotografías antiguas, herencia de su madre que aún no había ordenado tras su muerte.
Obedeciendo a un impulso repentino, sacó la caja y empezó a revisar las fotos. Aquí estaban los jóvenes padres con su bebé en brazos. Aquí estaba el padre con su uniforme militar, severo y elegante. Aquí estaba un picnic familiar con Ralph sonriendo, una rara foto que lo captaba en un momento de relajación. Y aquí, Verónica se quedó helada, mirando una fotografía que nunca había visto antes. En ella se veía a Ralph rodeado de 5 hombres, todos de paisano, pero con porte militar. En el reverso había una inscripción en tinta descolorida: el Grupo Sombra, Beirut, 84. La sombra. ¿Qué podía significar? ¿Y por qué su madre guardaba esta fotografía pero nunca se la enseñaba a sus hijas? Verónica dejó la fotografía a un lado y continuó su búsqueda. En el fondo de la caja encontró un sobre con recortes de periódico, viejos, amarillentos por el paso del tiempo. Una unidad especial frustró un atentado terrorista, rezaba el titular de uno de ellos. El artículo no mencionaba nombres, solo que un equipo de analistas militares había conseguido descifrar el mensaje codificado de los terroristas y evitar la voladura de la embajada. Otro recorte informaba de la misteriosa desaparición de un líder rebelde en un país de Oriente Próximo. Un tercero trataba del rescate de rehenes estadounidenses cautivos sin disparar un tiro, gracias a una hábil negociación. En todas estas historias no aparecía el nombre de su padre. Pero, de algún modo, Verónica lo sabía. Él estaba allí, en el centro mismo de los acontecimientos. No solo como observador o analista, como él decía, sino como participante activo. Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por el timbre del teléfono. En la pantalla apareció: «Papá, se van del hotel», dijo Ralph sin preámbulos. «Van a un restaurante cercano. Voy detrás de ellos». «¿Qué vais a hacer?», volvió a preguntar Verónica, que ya sabía que no obtendría una respuesta directa. «Lo que tenga que hacer», respondió él. «No te preocupes, todo estará dentro de la ley. Más o menos». «Papá, confía en mí, botón». Su voz se suavizó. «Recuperaré tu dinero y tu dignidad». Se apagó y Verónica se quedó de pie en medio de la habitación, agarrando en la mano una vieja fotografía con la etiqueta Grupo Sombra. No sabía cuánto tiempo había pasado. Tal vez 1 hora, tal vez 2, cuando sonó el timbre de la puerta. El corazón se le subió a la garganta. Su padre no llamaría al timbre, tenía las llaves. ¿Quién podía ser? Se acercó a la puerta, miró por la mirilla y se quedó de piedra. Olivia Brooke estaba en el umbral, impecablemente vestida pero con una expresión de confusión en el rostro. Verónica abrió la puerta, incapaz de pronunciar palabra. «¿Verónica Kingsley?», preguntó Olivia, aunque obviamente conocía la respuesta. «Necesito hablar contigo, sobre tu padre y sobre Nigel». La voz de Olivia tembló y Verónica se dio cuenta de repente de que algo había ocurrido, algo que su padre no había previsto en su plan. «Pasa», dijo, haciéndose a un lado. Nigel Hartwood estaba sentado en el restaurante de enfrente del hotel, bebiendo un whisky caro y saboreando su victoria. Olivia se había excusado para empolvarse la nariz, y él por fin tuvo un momento de paz de su interminable cháchara sobre sus planes para gastar dinero. Ya había decidido que dejarían Los Ángeles mañana. Era demasiado arriesgado quedarse tan cerca de Glendale. Verónica necesitaría tiempo para recuperarse del shock y entrar en acción, pero era mejor no tentar a la suerte. México les esperaba, con sus centros turísticos baratos y su ausencia de extradición. Por el rabillo del ojo se fijó en un hombre sentado en una mesa cercana. Algo en su postura llamó la atención de Nigel. El porte militar, la mirada cautelosa que evaluaba el espacio a su alrededor. Su deformidad profesional le hizo fijarse más en el desconocido, y entonces el corazón le dio un vuelco. Reconoció al hombre, Ralph Kingsley, el padre de Verónica, el mismo hombre cuya mirada había evitado cuidadosamente todos estos años.
el hombre que había visto a través de él desde la primera vez que se conocieron. Tranquilo, se dijo Nigel. Podría ser una coincidencia. Pero él no creía en las coincidencias, especialmente de este tipo. ¿Cómo lo había encontrado Kingsley tan rápido? ¿Y dónde estaba Olivia? Como si leyera sus pensamientos, Ralph se volvió y lo miró. No había sorpresa ni enfado en el rostro del viejo militar, solo la serena determinación de un hombre que sabía exactamente lo que hacía. Nigel quería levantarse e irse, pero sentía los pies clavados en el suelo. Algo en los ojos de Ralph Kingsley lo retuvo en su sitio, un poder antiguo y depredador que nunca había visto antes. Ralph se levantó y se dirigió a su mesa. Sin pedir permiso, se sentó enfrente. «Hola, Neil», dijo, utilizando deliberadamente su verdadero nombre. «¿O prefieres Nathan? ¿O prefieres Nathan?» Nigel sintió un escalofrío. «¿Cómo lo has sabido?» «No sé a qué te refieres», intentó mantener la cara seria. «Me llamo Nigel Hartwood y soy...» «Basta», lo interrumpió Ralph en voz baja. «Los dos sabemos quién eres y lo que has hecho». Su voz era tranquila, casi amistosa, pero sus ojos eran tan fríos y vacíos como los de un tiburón. «¿Dónde está Olivia?», preguntó Nigel volviendo a mirar hacia la puerta del baño. «No va a volver», respondió Ralph con sencillez. «Ella y yo tuvimos una charla con ella, muy productiva». Nigel sintió un escalofrío. ¿Qué le había hecho aquel hombre a Olivia? Si la tocó. Empezó, pero Ralph lo interrumpió con un leve movimiento de cabeza. «No he tocado a tu novia», dijo. «Solo hablamos. Le expliqué quién eres en realidad. ¿Y quién soy yo?» Se acercó más y bajó la voz hasta susurrar. «Ahora te lo explicaré. Robaste el dinero de mi hija, $740,000, el dinero que le dejó su madre. ¿Y pensaste que te ibas a ir de rositas con él? ¿Que te dejaría hacerlo? Mira». Nigel trató de recuperar el control de la situación. «Esto es un malentendido. El dinero fue compartido, Verónica y yo». «Cállate», le cortó Ralph, y algo en su tono hizo que Nigel obedeciera. «Lo sé todo sobre ti, sobre tus estafas pasadas, sobre las mujeres a las que has engañado. El dinero que has robado. Sé tu verdadero nombre, sé dónde naciste, sé de tu condena por fraude en 2007. Nigel se puso pálido. ¿Cómo podía saber todo eso en tan poco tiempo? «¿Quién es usted?», susurró. Ralph sonrió, una sonrisa fría y calculadora. «Soy un hombre con el que no querrías encontrarte en un callejón oscuro», respondió. «El hombre a cuya hija hiciste daño, y ahora puedes elegir». «Tienes que elegir», repitió Ralph, mirando directamente a Nigel a los ojos. «Y te insto a que elijas sabiamente». Nigel tragó saliva y miró a su alrededor. El restaurante estaba lleno de gente, camareros correteando entre las mesas, clientes charlando en voz baja, vasos tintineando, un entorno normal y tranquilo, pero se sentía acorralado. «¿Qué elección?». Su voz sonaba ronca. Ralph se reclinó en su silla sin dejar de mirarle. «Opción 1. Le devuelves el dinero a mi hija, hasta el último céntimo, y desapareces de su vida, para siempre. Y la segunda opción». Nigel intentó que su voz fuera firme, pero resultó poco convincente. «No te gustará la segunda opción», dijo Ralph con calma. «Verás, tengo conexiones muy extensas, gente que podría hacerte la vida extremadamente desagradable». «¿Me estás amenazando?». Nigel sonrió nerviosamente. «Va contra la ley, ¿sabe?». «No estoy amenazando», Ralph negó con la cabeza. «Solo te explico las consecuencias. Por ejemplo, un amigo mío trabaja para el servicio de inmigración. Una llamada y tu nueva identidad, Nathan Hughes, llamará mucho la atención. Otro amigo mío trabaja para Hacienda. Estoy seguro de que le interesará ver tus declaraciones de la renta de los últimos 5 años». Con cada palabra que decía Ralph, Nigel se ponía más y más pálido. «También tengo amigos en el FBI», continuó Ralph en el mismo tono uniforme.
El fraude en serie es un delito federal, ¿sabes? Sobre todo cuando se trata de tanto dinero. Vas de farol, dijo Nigel. No tienes ese tipo de contactos. Ralph sonrió, fríamente y sin rastro de alegría. ¿Lo comprobamos? Sacó el teléfono y lo puso sobre la mesa entre los dos. Una llamada y los agentes estarán aquí en 20 minutos, o podemos resolver esto pacíficamente. Nigel guardó silencio, calculando febrilmente sus opciones. ¿Huir? Pero, ¿hacia dónde? Su documentación, sus tarjetas de crédito, todo estaba a nombre de Nathan Hughes. Si este hombre realmente tiene las conexiones que dice tener... ¿Cuánto dinero de Verónica te queda? Preguntó Ralph, interrumpiendo sus pensamientos. No lo sé exactamente, mintió Nigel. Ya hemos gastado una parte. No me mientas. La voz de Ralph era aún más baja, pero había acero en ella. Has tenido 3 días. Un collar para tu novia, quizá ropa nueva, una habitación de hotel. 30.000 como mucho. ¿Dónde está el resto? Nigel sintió un sudor frío correr por su espalda. Este hombre incluso sabía lo del collar. ¿Cómo? En la caja fuerte del hotel, admitió finalmente. La mayor parte. Bien, asintió Ralph. Ahora iremos al hotel, cogerás el dinero y me lo darás. ¿Y si me niego? Preguntó Nigel, intentando mantener cierta dignidad. Entonces el plan B. Ralph sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Y créeme, no te va a gustar. Algo en su mirada convenció a Nigel de que era mejor no comprobar qué significaba exactamente el plan B. De acuerdo, cedió. Vamos al hotel. Ralph asintió y se levantó, haciendo un gesto a Nigel para que le siguiera. Salieron del restaurante y se dirigieron al otro lado de la calle, al Hotel Crescent. Por cierto, ¿dónde está Olivia? Preguntó Nigel cuando entraron en el amplio vestíbulo. Ya te lo he dicho, hemos hablado, dijo Ralph con calma. Le expliqué quién eras y lo que habías hecho antes. Le mostré las pruebas de tus estafas anteriores. Le dije que pensabas dejarla en cuanto dejara de serme útil. Eso es mentira. Nigel estaba indignado, aunque eso era exactamente lo que había planeado hacer. No, Ralph negó con la cabeza. Es la verdad. Y ella se dio cuenta. Por eso pensó que lo mejor era mantenerse alejada de ti. Subieron a la habitación, una lujosa suite con vistas a la ciudad. Las cosas de Olivia estaban esparcidas por todas partes. Zapatos, vestidos, maquillaje. Realmente se había marchado a toda prisa sin recoger sus cosas. Nigel se acercó a la caja fuerte empotrada en la pared del vestidor. Le temblaron las manos al introducir el código. La puerta se abrió y sacó fajos de billetes cuidadosamente atados con cintas bancarias. Aquí tienes 710.000, dijo, entregándole el dinero a Ralph. 30.000 que hemos gastado de verdad. Ralph asintió y se sacó del bolsillo un pequeño aparato que parecía una contadora de billetes. Vamos a comprobarlo, dijo mientras pasaba los fajos por el aparato. Nigel observó cómo Ralph contaba el dinero metódicamente. Algo en sus movimientos precisos y medidos hablaba de años de práctica. ¿Quién era en realidad aquel hombre mayor con porte militar? 698.000, anunció Ralph cuando terminó de contar. No 710. Eso es imposible, exclamó Nigel. Recuerdo exactamente lo que... No me mientas, lo interrumpió Ralph. ¿Dónde están los otros 12.000? Nigel tragó saliva, 12.000 que había escondido en el forro de su maleta, por si acaso, como plan de contingencia. Podría haber calculado mal, intentó zafarse. Ralph lo miró fijamente, sin pestañear, hasta que Nigel desvió la mirada. La maleta, dijo lacónicamente. En el forro. Nigel lo miró horrorizado. ¿Cómo has...? Técnica estándar. Ralph se encogió de hombros. Yo habría hecho lo mismo. Vamos, sácalo. Nigel se acercó despacio a la maleta que había junto a la cama, rasgó el forro y extrajo un fajo de billetes cuidadosamente envuelto. Ya está,
dijo tendiéndole los 12,000 restantes. Ralph asintió, cogió el dinero y lo metió en la bolsa de deporte que había traído. En ese momento se abrió la puerta de la habitación y Olivia apareció en el umbral. Tenía el maquillaje corrido y los ojos enrojecidos de tanto llorar. Miró a Nigel con una mezcla de desprecio y decepción que él nunca había visto. «¡Olivia!», exclamó Nigel. «¿Dónde te habías metido? ¿Qué te pasa?». Olivia ignoró su pregunta y se volvió hacia Ralph. «¿Puedo coger mis cosas?». Ralph asintió. «Claro, ya casi hemos terminado». Pasó por delante de Nigel, como si no se hubiera dado cuenta de su presencia, y empezó a recoger los objetos de vestuario esparcidos por la habitación. «Olivia, por favor». Nigel intentó interceptar su mano. «Te haya dicho lo que te haya dicho. ¡No me toques!». Ella apartó la mano de un tirón. «Lo sé todo. Sobre ti, sobre tus estafas, sobre las otras mujeres. He visto las pruebas, fotografías, documentos, testimonios de otras mujeres a las que has estafado». «¿Qué pruebas? ¿Qué mujeres?». Nigel intentó fingir desconcierto, pero le temblaba la voz. «Mary Donovan, de Portland», dijo Olivia con frialdad. «Sarah Keller, de Denver. ¿Te suenan esos nombres? ¿O ya has olvidado a las mujeres a las que robaste dinero antes que a Verónica?». Nigel se puso pálido. Esos nombres sí los recordaba. Sus anteriores Bameo, como los llamaba para sí. «Todos son mentiras», objetó débilmente. «Te hizo creer». «¿Lo hizo?». Olivia rió amargamente. «No, fue Nigel, o Neil, o Nathan. ¿Cuál es tu verdadero nombre?». «Nadie me obligó. Llamé a estas mujeres yo mismo. Escuché sus historias, y son notablemente similares a lo que le hiciste a Verónica, y a lo que planeabas hacerme a mí». Miró el collar de diamantes de la mesilla de noche. «Creí que era un regalo», dijo en voz baja. «Era solo una limosna, para que no hiciera preguntas sobre el dinero». Nigel observó impotente cómo ella metía metódicamente sus cosas en la maleta. Algo en sus movimientos, en la decidida inclinación de su cabeza, le decía que cualquier cosa que dijera carecería de sentido. «Éramos un equipo», dijo finalmente. «Teníamos un plan». «¿Un plan?». Olivia se volvió bruscamente hacia él. «Tu plan era dejarme en cuanto llegáramos a México, quedarte con todo el dinero y dejarme con una miseria. Vi la lista de gastos que hiciste. No había sitio para mí». Nigel abrió la boca y la cerró. La lista. En efecto, había hecho una lista provisional de cómo gastaría el dinero después de deshacerse de Olivia, pero esa lista estaba en su portátil protegida por contraseña. «No podías ver», empezó. «La tecnología moderna hace maravillas», intervino Ralph, «sobre todo en manos de expertos». Olivia cerró la maleta de golpe y se enderezó. «Me voy», dijo. «No quiero volver a verte». «Espera». Nigel volvió a intentar agarrarla del brazo. «Podemos hablar de esto. Sé que me equivoqué, pero aún podemos estar juntos». Olivia se apartó de él con tanta repugnancia como si fuera contagioso. «¿Juntos?». La voz le temblaba de rabia. «¿Después de descubrir quién eres en realidad? Eres un fraude patético, Nigel. Utilizas a la gente y la tiras cuando ya no la necesitas. Solo puedo imaginar lo que le dijiste a Verónica antes de robarle su dinero. Las mismas dulces promesas, los mismos votos de amor eterno». Nigel se quedó callado, incapaz de encontrar las palabras. Esto era un desastre total y absoluto. Todo se desmoronaba ante sus ojos. «El dinero volverá a Verónica», continuó Olivia. «Y a ti. Tendrás lo que te mereces. Y sabes una cosa, me alegro de que todo haya salido a la luz ahora, antes de desperdiciar años de mi vida contigo como hizo Verónica». Recogió su maleta y se dirigió a la puerta. En el umbral se detuvo y se dio la vuelta. «Tenías razón en una cosa. Fui una ingenua, pero nunca volveré a hacerlo». Con estas palabras se marchó sin mirar atrás. Nigel se desplomó en su silla, sintiendo que el suelo se le escurría bajo los pies.
Todo había desaparecido. El dinero, Olivia, la libertad. Ante él estaba el hombre que había destruido en 3 días lo que él había construido durante años. ¿Quién es usted?, susurró, mirando a Ralph. ¿Quién eres realmente? Ralph cerró lentamente la cremallera de su bolsa de dinero y levantó los ojos hacia Nigel. Ya te lo he dicho. Solo soy un padre que protege a su hija. No. Nigel negó con la cabeza. Un padre normal no habría sido capaz de encontrarme tan rápido. No habría sido capaz de hackear mi portátil, encontrar a mis antiguos conocidos. Tú eres otra persona. Ralph se encogió de hombros. No importa quién soy. Lo que importa es que ahora estás en una situación muy delicada. El dinero volverá a Verónica. Tu novia te ha dejado. Y sé lo suficiente sobre ti como para enviarte a una prisión federal durante años. Nigel tragó saliva, sintiendo que el pánico crecía en su interior. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Vas a llamar a la policía? No. Ralph negó con la cabeza. Tengo una sugerencia mejor. Sacó un sobre del bolsillo interior y lo puso sobre la mesa delante de Nigel. Aquí tienes un billete de autobús a Seattle, $5,000 en efectivo para la primera vez, y los papeles del nuevo nombre. Nigel miró el sobre con incredulidad. ¿Me dejas ir? Con condiciones. Ralph levantó un dedo. Una, no volverás a acercarte a mi hija. Ningún contacto, ningún intento de volver. Estás muerto para ella. Nigel asintió. Era fácil. No tenía planes de volver con Verónica. 2, continuó Ralph, vas a cambiar tu estilo de vida. No más estafas con mujeres crédulas. No más estafas. Trabajo honesto, una vida normal. ¿Y si rompo esas condiciones?, preguntó Nigel, que ya sabía la respuesta. Entonces lo sabré, dijo Ralph en voz baja, y créeme, no querrás volver a verme. No había amenaza en su voz, solo la tranquila confianza de un hombre acostumbrado a cumplir sus promesas, y eso era más aterrador que cualquier amenaza manifiesta. ¿Cómo lo sabrás? Nigel no pudo evitarlo. Ralph sonrió ligeramente. Tengo medios y recursos. Todo lo que necesitas saber es que si vuelves a tus viejos hábitos, lo sabré, y entonces nuestra próxima conversación será mucho menos agradable. Nigel se dio cuenta de que no tenía elección. Este hombre, quienquiera que fuese, le había ganado en todos los aspectos. Arruinó sus planes, tomó su dinero, alejó a Olivia de él. Y ahora le estaba ofreciendo la única salida. ¿Cuándo sale el autobús?, preguntó en voz baja. Dentro de 3 horas, dijo Ralph, poniéndose de pie. No llegues tarde. Se dirigió hacia la puerta, pero Nigel le llamó. Espera, ¿qué pasa con el hotel? ¿Las facturas? No puedo. Está todo pagado para mañana, dijo Ralph sin volverse. No volverás a quedarte aquí. Se marchó, dejando a Nigel solo en una lujosa habitación que ya no podía permitirse. 2 horas más tarde, Nigel Hartwood, que ahora era Neil Harrison según los nuevos documentos, estaba sentado en la estación de autobuses, esperando para subir a un autobús con destino a Seattle. Su vida se había desmoronado de la noche a la mañana. Planes, dinero, Olivia, todo había desaparecido. Y todo por culpa de un hombre, Ralph Kingsley, el padre de Verónica. Fuera quien fuera ese hombre, Nigel se dio cuenta de una cosa: no quería volver a verle, jamás. Verónica estaba sentada en el salón revisando viejos álbumes de fotos cuando sonó el timbre. Ralph, que leía el periódico en el sillón de enfrente, levantó la vista. Algo parecido a la expectación brilló en su mirada. ¿Esperas a alguien?, preguntó Verónica, dejando el álbum a un lado. No, respondió su padre, pero creo que deberías abrirlo. Había una extraña seguridad en su voz que hizo que Verónica se pusiera tensa. Se levantó despacio y se dirigió a la puerta. Cuando miró por la mirilla, se sobresaltó como si la hubieran quemado. «Es Nigel», susurró, volviéndose hacia su padre. Ralph dobló el papel con calma. «Lo sé», dijo.
Ábreselo. ¿Lo sabes? Se maravilló Verónica. ¿Pero cómo? Ábrele, repitió Ralph, y escúchale. Verónica dudó un momento, luego respiró hondo y abrió la puerta. En el umbral estaba Nigel, o el hombre que ella conocía por ese nombre. No se parecía en nada a como ella lo recordaba. Siempre impecablemente vestido, seguro de sí mismo, con una leve sonrisa en la cara. Ahora parecía 10 años más viejo, la camisa arrugada, la barba de 3 días, los ojos inflamados de un hombre que no había dormido en mucho tiempo. «Verónica», dijo con voz ronca, «¿puedo pasar?». Ella retrocedió en silencio, dejándole entrar en la casa. Nigel dio unos pasos y se detuvo al ver a Ralph sentado en el sillón. Algo parecido al miedo brilló en sus ojos. «Señor Kingsley», asintió, tratando de mantener la dignidad, pero le temblaba la voz. Ralph no contestó. Se limitó a mirarlo con frío interés, como un entomólogo ante un raro espécimen de insecto. Nigel se volvió hacia Verónica, evitando encontrarse con su mirada. «He venido a devolverte lo que te pertenece», dijo, tendiéndole la bolsa de deporte que llevaba en la mano. «Aquí hay $710,000, todo lo que queda del dinero que me llevé. 30,000 que gastamos. Los gasté yo. También se los devolveré con el tiempo». Verónica no se movió para recoger la bolsa. Se quedó mirando al hombre que creía el amor de su vida, el padre de sus futuros hijos, su apoyo y protección, el hombre que la había traicionado de la forma más despreciable. «¿Por qué has vuelto?», preguntó en voz baja. Nigel lanzó una rápida mirada a Ralph y luego volvió a mirar al suelo. Me di cuenta de mi error», dijo. «Lo que hice es imperdonable, pero quiero intentar enmendarlo». «¿Arreglarlo?», se hizo eco Verónica. «¿Crees que puedes deshacer la traición, recuperar la confianza robada?» «No estoy pidiendo perdón», se apresuró a decir Nigel. «Sé que no lo merezco. Solo quiero recuperar lo que me quitaron y, tal vez, si me dejas, podríamos hablar, solo hablar». Verónica lo miró fijamente, tratando de ver en este hombre roto al hombre con el que se había casado. Parecía realmente arrepentido, pero no había sido igual de sincero al decirle que la amaba todos estos años. «Pon la bolsa sobre la mesa», dijo por fin. Nigel se acercó obedientemente a la mesita y dejó la bolsa sobre ella. Le temblaban ligeramente las manos. «Me gustaría explicártelo», comenzó. «Sé que no hay excusa para lo que he hecho, pero vas a intentar encontrar una excusa de todos modos», terminó Verónica por él. «Siempre lo haces». Nigel se encogió de dolor. «No», dijo en voz baja. «Nada de excusas, solo una explicación. Debía dinero, mucho dinero, gente con la que no quieres meterte. Invertí dinero del cliente en un proyecto arriesgado y lo perdí todo. Me amenazaron, me entró el pánico y decidí robar el dinero de mi mujer», resumió Verónica. «En lugar de decir la verdad y pedir ayuda». «Sí», bajó la cabeza. «Fue cobardía. Tenía miedo de que descubrieras quién era en realidad. Que todos estos años había estado fingiendo ser un financiero de éxito cuando en realidad apenas llegaba a fin de mes. Que mi empresa es una farsa, que casi no tengo clientes reales, que tu padre siempre tuvo razón sobre mí». Lanzó otra rápida mirada a Ralph, que seguía observándolo con expresión impasible. «¿Y Olivia?», preguntó Verónica. «¿Ella también formaba parte de tu plan, o era un sentimiento sincero?». Nigel se estremeció. «¿Sabes lo de Olivia?». Volvió a mirar a Ralph, esta vez con evidente temor. «Sé lo suficiente», dijo Verónica. «Responde a la pregunta». «Olivia fue un error», dijo Nigel lentamente. «La conocí cuando nuestra relación empezaba a enfriarse. Cada vez pasaba más tiempo en la escuela, con sus alumnos. Me sentía solo, no querido. Ella era joven, me admiraba, escuchaba mis historias de éxito económico». «Que también eran mentiras», intervino Verónica. «Sí», admitió Nigel. «Todo era mentira.
Mi carrera, mi éxito, incluso mi nombre. Nací como Neil Hope en los suburbios de Boston. Mi padre era un ladrón de poca monta, mi madre una camarera. Cuando tenía 12 años pillaron a mi padre en una gran estafa y fue a la cárcel. Mi madre no pudo soportarlo y empezó a beber. Aprendí a sobrevivir de la única manera que sabía, haciendo trampas. Hablaba deprisa, como si temiera que le interrumpieran y le impidieran terminar. Cambié de nombre, de ciudad, de historia. Me convertí en lo que la gente quería que fuera. Y funcionó hasta que te conocí. Tú eras diferente. Por primera vez en mi vida pensé que podría cambiar, convertirme en el hombre que merecías. Pero el pasado me alcanzó. Las deudas, las amenazas, el miedo a ser descubierto. Y huiste, resumió Verónica. Con mi dinero. Sí, agachó aún más la cabeza. Fue lo más cobarde que había hecho nunca, y lo pagué más caro de lo que creía posible. Se hizo el silencio en la habitación. Verónica miraba al hombre que tenía delante, destrozado, asustado, admitiendo su culpabilidad. Una parte de ella quería creer en su remordimiento. La otra parte le recordó que era un mentiroso profesional, un manipulador, un maestro del fingimiento. ¿Qué quieres de mí, Nigel?, preguntó finalmente. ¿O cuál sea tu verdadero nombre? Neil, respondió él en voz baja. Pero para ti siempre he sido Nigel, y eso es lo que quiero seguir siendo. Dio un paso hacia ella, pero se detuvo al ver a Ralph tenso en su silla. Quiero una segunda oportunidad, Verónica, dijo. Sé que no la merezco, sé que lo he estropeado todo entre nosotros, pero te quiero. Esa es la única verdad en todas las mentiras que he vivido. Te quiero. El amor no roba, dijo Verónica con firmeza. El amor no miente, el amor no traiciona. Lo sé, asintió, pero el amor también perdona, al menos a veces. Verónica se acercó a la bolsa del dinero y abrió la cremallera. Dentro había fajos de billetes perfectamente doblados. Cogió uno, lo hizo girar en sus manos y volvió a guardarlo. Has devuelto el dinero, dijo, pero no por voluntad propia. Mi padre te obligó. Nigel lanzó otra mirada nerviosa a Ralph. Él me convenció de que era lo correcto, dijo con cuidado, pero la decisión de volver fue mía. Podría haber entregado el dinero y desaparecido, pero aquí estoy. Pido una oportunidad para hacer las cosas bien. Verónica se volvió hacia su padre. ¿Papá? Lo miró interrogante. ¿Sabías que iba a venir? Ralph asintió lentamente. Le ofrecí una opción, dijo. Devolverte el dinero y desaparecer para siempre. O devolver el dinero, venir a ti y pedirte perdón, a riesgo de ser rechazado. Eligió lo segundo. ¿Por qué? Verónica desvió la mirada hacia Nigel. Porque no quiero vivir sin ti, respondió él con sencillez. Todos estos días me he dado cuenta de que el dinero no significa nada. Nada significa nada si no estás tú. Verónica lo miró con una mirada larga y estudiosa. Luego negó lentamente con la cabeza. Hermosas palabras, dijo. Siempre has sido un maestro de las palabras bonitas, pero ya no creo en las palabras, solo en los actos. Cerró el bolso y se acercó a la ventana para contemplar el atardecer de Glendale. ¿Sabes qué es lo peor?, preguntó sin darse la vuelta. No robar el dinero, no engañar a Olivia, ni mentir sobre tu nombre o tu pasado. La peor parte es la traición a la confianza. Confié en ti con todo, mi corazón, mi vida, mi futuro. Y tú pisoteaste esa confianza y ni siquiera miraste atrás. Lo sé, dijo Nigel en voz baja. Y si pudiera volver atrás y cambiar mis decisiones... Pero no puedes, lo interrumpió Verónica, dándose la vuelta. Nadie puede. Vivimos con las consecuencias de nuestras decisiones, y ahora yo tengo que tomar las mías. Se acercó a la bolsa, la cogió y se la tendió a Nigel. Cógelo, dijo. Todo el dinero. Es tuyo. Nigel la miró perplejo. ¿Qué? Pero... es tu dinero. He venido a devolvértelo. Y te lo devuelvo, dijo Verónica con calma.
Considéralo un pago por la lección que me has dado, la lección más valiosa de mi vida. Nigel miró de Verónica a la bolsa y viceversa, sin entender lo que estaba pasando. No voy a coger ese dinero, dijo al fin. Es tuyo, te lo robé. Y ahora te los doy yo, sonrió Verónica fríamente y sin una sombra de alegría. Cógelos y vete. Empieza una nueva vida. Paga tus deudas. Haz lo que quieras, pero no vuelvas nunca. Verónica, la voz de Nigel sonaba realmente desesperada. Por favor, no quiero dinero, te quiero a ti, a nosotros, lo que teníamos. Y lo que teníamos, dijo Verónica en voz baja, fue una mentira desde el principio. Tú misma lo has admitido, así que coge el dinero y vete, es mi decisión final. Nigel se volvió hacia Ralph, como buscando apoyo, pero el rostro del mayor permaneció impenetrable. No me iré, dijo Nigel con obstinación, alejándose de la bolsa. Así no, no con el dinero que robé. He venido a arreglar las cosas y no voy a rendirme. Verónica suspiró y sacudió la cabeza. Sigues sin entenderlo, ¿verdad? No se trata de dinero, nunca ha sido por dinero. Se trata de una confianza que no se puede comprar ni vender, sobre la honestidad que no se puede fingir, un amor que debe ser genuino. Se acercó a él, mirándole directamente a los ojos. Te amo, Nigel, O'Neill, quien quiera que fueras. Amaba al hombre que creía conocer, pero ese hombre nunca existió. Sí existió, objetó Nigel. Una parte de mí, la mejor parte, siempre ha sido real contigo, te lo juro. Incluso ahora no puedes evitar mentir, sonrió Verónica con tristeza. ¿Cómo puedo creer una sola palabra de lo que dices? ¿Cómo puedo saber qué es real y qué no es más que otra manipulación? Nigel bajó la cabeza, admitiendo su derrota. ¿Qué puedo hacer?, preguntó en voz baja. Dime qué puedo hacer para demostrártelo. Nada, lo interrumpió Verónica. No hay nada que puedas hacer. Algunas cosas no tienen arreglo, Nigel. Algunos puentes se queman hasta los cimientos. Dio un paso atrás y señaló la puerta. Adiós, dijo con firmeza. Espero que encuentres lo que buscas, pero no conmigo. Nigel se quedó inmóvil, como si no pudiera creer que todo había terminado. Luego, lentamente, se agachó y cogió la bolsa. No aceptaré el dinero, dijo mirando a Verónica a los ojos. Pero me iré si eso es lo que quieres. Que sepas una cosa, te quería de verdad. No era mentira. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. Se detuvo en el umbral, como si esperara que Verónica lo llamara. Pero ella permaneció en silencio, mirando al frente con expresión impenetrable. Nigel suspiró, dejó el bolso en el suelo junto a la entrada y salió, cerrando la puerta en silencio tras de sí. En cuanto la puerta se cerró, Verónica se desplomó en una silla, cubriéndose la cara con las manos. Le temblaban los hombros, pero no emitió ningún sonido. Ralph observó a su hija sin moverse. Su rostro se suavizó y en sus ojos había algo parecido al orgullo, mezclado con el dolor por el sufrimiento de su hija. «Has hecho lo correcto, Baton», dijo en voz baja. Verónica levantó la cabeza. Tenía los ojos secos, sin una sola lágrima. «Lo sé», respondió ella. «Y deja de llamarme botón». Ralph sonrió, una sonrisa rara y genuina que Verónica no había visto en años. «Lo que tú digas», aceptó. «Has madurado de verdad. Hoy he visto una fuerza en ti que no había notado antes». «Siempre he sido fuerte», dijo Verónica. «Pero no lo sabía, igual que yo no sabía mucho de ti». Miró a su padre con una mirada larga y escrutadora. «Le hiciste volver, ¿verdad? No solo para devolver el dinero, sino para venir aquí conmigo. ¿Por qué?» Ralph se encogió de hombros. «Quería que te decidieras por ti mismo», dijo. «Que lo vieras como realmente es, sin máscaras, sin fingimientos, y que tomaras una decisión de la que no te arrepintieras». «¿Creías que podría perdonarle?», se preguntó Verónica. «Pensé que debía ser tu elección, no la mía», dijo Ralph con calma. «Te devolví tu dinero, te devolví la capacidad de decidir por ti misma.
Eso es todo lo que podía hacer. Verónica asintió, reconociendo el punto de vista de su padre. ¿De verdad me quería?, preguntó en voz baja. ¿Se nota? Ralph se lo pensó un momento antes de contestar. Creo que te quería tanto como podría quererte alguien como él, dijo con cuidado. Pero su amor está distorsionado por el egoísmo, por el miedo, por un hábito de manipulación. No es la clase de amor que te mereces. Verónica se levantó y se acercó a la ventana, mirando la figura de Nigel que se alejaba. Caminaba despacio, con los hombros caídos, como si cargara con un peso invisible. ¿Sabes qué es lo extraño?, dijo sin volverse. No siento odio, solo vacío y una especie de liberación. Ya pasará, dijo Ralph en voz baja. Primero el vacío, luego el dolor, luego la curación. Siempre pasa. ¿Hablas por experiencia? Verónica se volvió hacia su padre. Nunca hablaste de tu vida antes de conocer a mamá, de lo que realmente hacías en el ejército, de la gente que conocías. Ralph suspiró y se pasó la mano por el pelo canoso. Algunas historias no son para las cenas familiares, dijo. Tu madre sabía lo suficiente y decidió que era mejor que tú y Cynthia no supierais el resto. ¿Y ahora qué?, insistió Verónica. ¿Puedes contármelo ahora? Ralph miró a su hija durante largo rato, como si evaluara si estaba preparada para oír la verdad. Luego asintió lentamente. Algún día, prometió. Hoy no. Hoy era demasiado duro para los dos. Se levantó y se dirigió a la puerta, donde aún estaba la bolsa con el dinero. ¿Qué quieres hacer con él?, preguntó. Verónica vaciló, mirando la bolsa. Meterlo en la caja fuerte, dijo al fin. Lo llevaré al banco por la mañana. Y luego, creo que donaré una parte a obras benéficas, tal vez a un fondo para ayudar a las víctimas de fraude. Es una decisión honorable, aprobó Ralph. Cogió su bolso y se dirigió al dormitorio, a la caja fuerte. Verónica se quedó en la ventana, mirando la calle desierta. Nigel ya se había perdido de vista. Me parezco a ti más de lo que pensaba, dijo cuando su padre regresó. Siempre pensé que había heredado el carácter amable de mi madre, su naturaleza confiada, su fe en las personas, pero resulta que en algún lugar de mi interior también está tu dureza. Tienes lo mejor de los dos, dijo Ralph. El corazón bondadoso de tu madre y mi determinación. Dureza, le corrigió Verónica. Llámalo bien. Vi lo asustado que estaba Nigel cuando te vio. ¿Qué le hiciste, papá? ¿Qué le dijiste? Ralph negó con la cabeza. Nada de lo que tengas que preocuparte, respondió. Solo le mostré la otra cara de la moneda. Le hice ver que sus actos tienen consecuencias. Verónica asintió y decidió no insistir. Hay cosas que es mejor no saber. ¿Te quedarás esta noche?, preguntó. La habitación de invitados está preparada. Si quieres, respondió Ralph. Quiero, dijo Verónica con firmeza. Y mañana también. Y pasado mañana. Creo que deberíamos recuperar el tiempo perdido, conocernos de nuevo. Ralph volvió a sonreír, aquella rara y genuina sonrisa que transformaba su rostro severo. Me gustaría, dijo simplemente. Verónica se acercó a su padre y tras un momento de vacilación, lo abrazó. Ralph se tensó por la sorpresa y luego devolvió lentamente el abrazo a su hija. Gracias, susurró ella, por devolverme no solo mi dinero, sino también a mí misma. Siempre, Button, respondió él en voz baja. Siempre estaré a tu lado cuando me necesites. Esta vez, Verónica no le corrigió. Puede que ya no fuera la niña que pulsaba todos los botones de la casa, pero siempre sería la hija de su padre, fuerte, decidida y capaz de enfrentarse a la traición con la cabeza bien alta. Y a unas manzanas de allí, Nigel Hartwood, o Neil Hope, o como se llamara en realidad, estaba sentado en la parada del autobús, esperando el transporte que lo alejaría de Glendale. Tenía $5,000 en el bolsillo, todo lo que le quedaba de sus ambiciosos planes.
Había perdido el dinero, había perdido a Verónica, había perdido incluso su falsa identidad. Pero, extrañamente, por primera vez en mucho tiempo, se sintió libre, libre de mentir, de tener que fingir ser otra persona. Tal vez, pensó, mirando al cielo nocturno, era hora de empezar una vida de verdad, sin máscaras ni fingimientos. Pero en el fondo sabía que no era más que otra hermosa mentira que se estaba contando a sí mismo, porque algunos hábitos están demasiado arraigados en la piel como para deshacerse de ellos, y el coste de la traición siempre es más alto de lo que parece al principio.